25 datos espeluznantes de Ernesto Solano. Mi gente, hoy no les traigo una historia para escuchar de fondo mientras barren el patio, no señor, hoy traigo una de esas vidas que te obligan a sentarte, a guardar silencio y a escuchar con atención, porque cuando alguien cae tan hondo y vuelve a levantarse, no se cuenta rápido ni con ligereza. Hoy en las intrigas de Gerberín vamos a abrir una historia humana, cruda, directa y sin perfume barato, la historia de Ernesto Solano, un nombre que muchos cantaron, pocos conocieron y casi nadie imaginó todo lo que cargaba por dentro. Quiero volver, quiero volver. Como decía mi abuela, uno ve el baile pero no el cansancio de los pies, y aquí vamos a hablar justamente de ese cansancio. Así que acomódense bien, porque este camino tiene subidas falsas, caídas largas y silencios que pesan, y apenas vamos a abrir la primera puerta, así que no se me muevan, porque el primer dato ya viene arrastrando sombras. No puedo dejarte de amar y me cuesta olvidar. Dato espeluznante número 1. Ernesto Solano no se escondió ni maquilló la historia, fue encarcelado el 23 de junio de 2012 y ese día se le vino la noche encima, no por un chisme ni por una confusión, sino por usar de forma indebida el nombre de la banda Maguey para beneficio propio, una bronca legal que se salió de control y terminó con él en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde el tiempo no avanza, se arrastra, y cada día pesa como si fueran varios. Dentro del penal entendió a la mala que las decisiones mal tomadas no avisan, llegan y te cobran completo, ahí no hay fama que te salve ni escenario que te tape el error, solo silencio, encierro y muchas horas para pensar. Como diría cualquier tía estricta, ahí se acaba el relajo y empieza la conciencia, porque no fue una experiencia bonita ni una lección para dar aplausos, fue un golpe directo al ego y a la identidad. Sí, estuve en la cárcel 8 meses. ¿Ellos te metieron por usar el nombre de Maguey? Por usar el nombre de Maguey. Ernesto pasó 8 meses encerrado, 8 meses completos pagando el error, mientras afuera se armaba el dime y direte, que si usó el nombre porque no le fue bien como solista, que si la banda estaba en picada, y él respondió firme diciendo que sus discos sí pegaron y que el problema no era artístico, era legal, un pleito de marca que terminó mandándolo directo al bote. Salió el 27 de febrero de 2013 por la noche, después de 8 meses exactos tras las rejas, no porque hubiera una sentencia, sino porque la propia banda Maguey otorgó el perdón, ya que el delito era por querella. Los abogados hablaron, se cansaron del pleito y decidieron no seguir con la bronca, y así Ernesto cruzó la puerta del penal con libertad en las manos y cicatrices en la cabeza. Y ahí vino lo más pesado, porque salir no es sanar, salir es regresar a un mundo que no te espera y que ya siguió sin ti, donde las miradas pesan más que las rejas, y ese es el verdadero cuarto sin reloj, el que no tiene barrotes, pero sí una carga que no se quita fácil y que marca para siempre. Me bajé del autobús, me esposaron. Porque ya estaba pisando. Exacto. Ya no estaba en mi autobús, pues no me podían. Dato espeluznante número 2. Salir de banda Maguey, cuando el piso desapareció. Dejar banda Maguey, para muchos sonaba como una jugada valiente, una salida estratégica, un nuevo comienzo. Pero para Ernesto Solano no fue despegue, fue caída. Salir del grupo no abrió puertas, las cerró de golpe. Él mismo relata que después de esa decisión no llegó la estabilidad ni la libertad prometida, llegó el vacío. El teléfono empezó a sonar menos, los mensajes se hicieron escasos y el silencio comenzó a ocupar espacios que antes llenaban ensayos, viajes y escenarios. Ese silencio no era descanso, era aislamiento. Eres lo más bello, lo más importante que... Como decía mi suegra, cuando se acaba el ruido, empiezan los pensamientos incómodos. Ernesto empezó a darse cuenta de que sin la estructura del grupo, todo pesaba más. No fue una caída escandalosa ni pública, fue lenta, desgastante, como bajar una pendiente sin frenos. Cada día se sentía un poco más lejos de lo que había sido y un poco más cerca de decisiones equivocadas. Y justo cuando la rutina cambió y el escenario quedó atrás, apareció una sensación peligrosa, la de creer que todavía todo estaba bajo control. Esa ilusión, esa trampa mental, es la antesala de muchos errores, y de eso trata el siguiente dato. Cómo te extraño, sin ti no vivo. Dato espeluznante número 3. La fama que marea, como dijo mi tía, no te creas de hule. Ernesto reconoce algo que no todos se atreven a admitir, la fama lo transformó. No de golpe, no de manera evidente, sino poco a poco, casi sin darse cuenta.
El éxito empezó a moverle el carácter, la percepción y la forma de verse a sí mismo. Llegó un momento en que se sintió intocable, como si las consecuencias fueran para otros. La popularidad le dio una falsa sensación de control, de invulnerabilidad, de que nada malo podía pasarle. Sin punto final, porque te quiero a morir. Ese mareo no viene solo, viene acompañado de aplausos constantes, privilegios y silencios incómodos alrededor. Como decía mi abuela Chana, cuando todos te dicen que sí, es cuando más cuidado debes tener. Las advertencias dejaron de escucharse, las señales se ignoraron y la brújula interna empezó a fallar. No porque faltara talento, sino porque sobraba confianza mal colocada. Y esa confianza exagerada siempre termina cobrando factura, a veces sin hacer ruido, a veces sin aviso. Un día despiertas y algo esencial ya no está. Y ahí comienza la caída silenciosa que veremos en el siguiente dato. Sí, sí, tu mano calla, sí, sí. Dato espeluznante número 4. De ídolo a desconocido. Uno de los golpes más duros en la vida de Ernesto no fue un escándalo ni una crítica pública, fue el olvido. Llegó un punto en el que la gente seguía cantando sus canciones, pero ya no sabía quién era él. La música seguía viva, los coros seguían sonando, pero el rostro se volvió borroso. Estaba presente, pero invisible. Esa desconexión duele más que una mala reseña, porque te borra sin avisar. No fue un desplome repentino, fue un desgaste paulatino. Como cuando una luz se va apagando poco a poco y no notas la oscuridad hasta que ya estás dentro. Ese momento lo obligó a enfrentarse a una verdad incómoda, en este medio nadie es eterno. Como decía mi tía, aquí todos somos reemplazables aunque cueste aceptarlo. Y cuando la identidad empieza a desdibujarse, las decisiones dejan de ser frías y se vuelven emocionales. Ahí es donde se toman caminos que después pesan, y de eso trata el siguiente dato. Y salí con otra forma de ver las cosas, otra mentalidad, con más ganas de echarle para adelante. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? Dato espeluznante número 5. Contratos millonarios rechazados, cuando el corazón se adelanta. Solano ha confesado que rechazó propuestas enormes, contratos que habrían cambiado su carrera de forma radical. No eran promesas al aire, eran ofertas reales, concretas, de esas que no llegan dos veces. No fue falta de talento ni ausencia de oportunidades. Fueron decisiones tomadas desde la emoción, desde la lealtad, desde el momento. En ese instante parecían correctas, incluso dignas. Con el tiempo entendió que en la industria las decisiones emocionales suelen salir caras. No porque estén mal, sino porque el negocio no espera ni perdona. Hoy reconoce que en términos de proyección fueron errores, aunque en su conciencia parecieran actos correctos. Como decía mi abuela, no todo lo justo conviene, ni todo lo conveniente es justo. Y cuando el dinero, la lealtad y la industria chocan, alguien siempre termina pagando el precio. En este caso, el costo apenas empezaba a mostrarse, y lo que viene se pone todavía más espeso. Hoy no sé qué hacer si tú no estás. Dato espeluznante número 6. La disquera quería partirlo en dos, como dijo mi tía, divide y vencerás. En uno de los momentos más delicados de su carrera, Ernesto Solano recibió una propuesta que, en el papel, parecía una bendición. La disquera quería sacarlo de la banda y apostarlo todo a él como solista, convencidos de que era la imagen fuerte, el talento reconocible y el rostro que podía caminar solo sin problema. La oferta no venía disfrazada ni con rodeos. Era clara, contrato personal, respaldo total, proyección individual y un futuro separado del grupo que lo había llevado al reconocimiento. Para la industria era una jugada lógica, separar la figura visible y exprimir su potencial al máximo. Y estamos contentos, es todo tan perfecto. Al otro. Ernesto entendió de inmediato el tamaño de esa decisión. Aceptar significaba avanzar rápido, pero también significaba romper un lazo. Negarse implicaba mantenerse firme, pero arriesgarlo todo. Como decía mi abuela, hay decisiones que no se miden en dinero, se miden en conciencia. Esa propuesta lo puso frente a un espejo incómodo, elegir entre crecer solo o mantenerse con los suyos. No fue una elección sencilla, fue una prueba silenciosa que marcaría el rumbo de todo lo que vino después.
Y aunque en ese momento el corazón pesó más que la ambición, el tiempo se encargaría de mostrarle que la industria no siempre entiende de lealtades, y ahí empieza el siguiente dato. A capa y espada, mi vida la daba. Dato espeluznante número 7. Eligió lealtad y pagó el precio, cuando el corazón manda. Ernesto decidió no abandonar a sus compañeros. Prefirió mantenerse leal al grupo, aun sabiendo que estaba dejando pasar oportunidades que no se presentan dos veces. No fue una decisión impulsiva, fue una postura firme, nacida de la convicción y del sentido de pertenencia. Eligió el equipo antes que el brillo individual, eligió no romper la fila, aunque sabía que el camino sería más lento y más incierto. Como decía mi suegra, el negocio no tiene memoria sentimental, pero el corazón sí. Con el paso del tiempo entendió que esa lealtad tuvo consecuencias reales. La industria siguió avanzando, los espacios se llenaron con otros nombres y las puertas que se cerraron no volvieron a abrirse con la misma facilidad. No se arrepiente del todo, pero reconoce que ese gesto marcó un punto de quiebre. Fue una de esas decisiones que parecen correctas en el momento, pero cuyo costo se entiende años después. Y mientras las oportunidades se escapaban, apareció otro movimiento que parecía proteger el proyecto, pero que con el tiempo se volvió una carga pesada, y de eso trata el siguiente dato. Hacer las cosas y siempre navegando contracorriente. Todo lo que se hizo con Maguey, todo siempre se navegó contracorriente. Dato espeluznante número 8. El nombre que se volvió bronca. Desde que Ernesto Solano salió de Banda Maguey intentó seguir su camino como solista, pero la realidad fue terca, ni él ni la agrupación volvieron a alcanzar la fama que habían tenido juntos, el público se dispersó, los escenarios se hicieron más chicos y la nostalgia empezó a pesar más que los aplausos, como suele pasar cuando una separación deja más heridas que acuerdos. En medio de ese bajón Ernesto decidió adoptar el nombre artístico de Ernesto Solano Maguey, creyendo que eso lo mantendría ligado al recuerdo del éxito, pero ahí empezó el verdadero problema, porque aunque era fundador, solo poseía el 10% de las acciones de la banda, acciones que estaban repartidas entre los 10 socios originales, quienes incluso estuvieron dispuestos a comprarle su parte, pero el trato se rompió cuando Ernesto pidió $5 millones por ese porcentaje. La negociación se atoró, el enojo creció y durante 2 años sus excompañeros se dedicaron a juntar pruebas, papeles y argumentos legales para irse con todo contra él, hasta que la bronca explotó cuando fue detenido en Ocotlán, Jalisco, justo cuando había sido contratado para amenizar el cierre de una campaña política. Como dice el dicho, en la fiesta fue donde le apagaron la música. Abandonar la agrupación y empezar a palabras, ya era incómodo ir a trabajar. Era incómodo, muy incómodo. Dato espeluznante número 9. Ganó dinero pero perdió rumbo, como dijo mi tía, no todo es avance. Ernesto confiesa algo que pocos dicen sin rodeos, tomó decisiones acertadas en lo económico, pero equivocadas en lo artístico. El dinero llegó, las inversiones funcionaron y los movimientos financieros parecían correctos. Sin embargo, mientras resolvían números, la carrera empezó a desdibujarse. El posicionamiento se debilitó, el nombre perdió presencia y la brújula artística dejó de señalar un camino claro. No fue un error aislado, fue una cadena de decisiones prácticas que priorizaron la estabilidad inmediata sobre la construcción a largo plazo. Como decía mi abuela, no todo lo que suma en la bolsa, suma en la vida. Ese desequilibrio fue minando poco a poco la identidad artística, hasta que llegó el momento de apostar una vez más, creyendo que todavía había margen de maniobra. Pero esa última apuesta sería la más dura, porque cuando ya no hay red, la caída se siente completa, y ahí entramos al siguiente dato. A ti te da lo mismo, es más grande tu egoísmo, y yo muriendo a diario en casa. Dato espeluznante número 10. Invertir hasta quedarse en ceros, cuando ya no hay margen de error. Hubo un punto en la vida de Ernesto Solano en el que decidió apostar todo. Invirtió una y otra vez con la esperanza de levantar el vuelo, de recuperar lo perdido y de reencontrar el rumbo que sentía que se le escapaba. No lo cuenta con dramatismo ni haciéndose la víctima. Lo dice directo, invirtió tanto que se quedó sin nada. Ceros. Piso parejo. Ese tipo de momentos no hacen ruido, simplemente llegan. No hubo escándalo ni titulares, solo la realidad imponiéndose cuando las cuentas no cuadran y el futuro se vuelve incierto. Como decía mi tía, cuando ya no hay de dónde rascar, solo queda enfrentarlo. Ese fondo económico no llegó solo. Llegó acompañado de desgaste emocional, cansancio y una sensación de vulnerabilidad profunda.
Y cuando crees que ya no puede doler más, la vida vuelve a golpear donde más duele, porque lo que sigue ya no es profesional ni material, es personal, definitivo y profundamente humano. Tumbando caña, al alacrán tumbando caña. Dato espeluznante número 11. Perder a los padres con el alma rota, como decía doña Lupe, eso no tiene remiendo. Después de salir de prisión, cuando Ernesto Solano todavía estaba tratando de recomponer su mente y su ánimo, la vida le dio uno de esos golpes que no avisan ni se negocian. La muerte de sus padres llegó justo en ese momento frágil, cuando emocionalmente estaba hecho pedazos y apenas podía sostenerse. No fue una pérdida en calma ni en estabilidad. Fue una despedida en medio del caos interno, cuando todavía cargaba culpas, miedos y heridas abiertas. Él mismo reconoce que perder a los padres en ese punto fue como quedarse sin raíz, sin punto de apoyo, sin ese lugar al que uno siempre cree que puede volver. Voy a llevarte a volar al cielo azul, más que una estrella brillará. Como decía su abuela Lupe, una mujer de palabras duras pero verdaderas, cuando se van los padres se te acaba el norte. Ernesto sintió exactamente eso, una desorientación profunda, una sensación de orfandad que no distingue edades ni trayectorias. Ese dolor no se acomoda con el tiempo ni se tapa con el trabajo. Se queda ahí, acompañando cada decisión, cada silencio, cada recuerdo. Hay días en que pesa más, hay días en que apenas deja respirar. Y es en medio de ese duelo donde empiezan los cuestionamientos más duros, los balances personales, los reclamos internos. Porque cuando se cae una figura tan grande, inevitablemente te preguntas qué tipo de hijo fuiste, y más adelante, qué tipo de padre has sido. Ese pensamiento lo empujó a mirar una parte de su vida que había evitado por años, y ahí entramos en el siguiente dato. Que entre tú y yo aún existe. Dato espeluznante número 12. Confesar que falló como padre, como decía tía Marta, eso duele más que el dinero. Ernesto Solano hace una confesión que no es común escuchar en artistas de su generación. Reconoce sin rodeos que falló como padre en su primera etapa. No lo dice para limpiar imagen ni para quedar bien, lo dice porque lo entiende y lo acepta. Admite que la locura del éxito, las giras constantes, el ritmo acelerado y la fama lo alejaron de sus hijas mayores en momentos donde su presencia era necesaria. No estuvo como debía, no acompañó como quería y ese vacío no se llena con explicaciones tardías. Baila, 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 nena, baila. Como decía su tía Marta, la que siempre hablaba directo, el tiempo que no das no se devuelve. Ernesto entendió eso con los años, cuando miró atrás y vio ausencias que ya no podían corregirse. Hablar de este tema no fue fácil. Rompe con la imagen del artista exitoso y muestra al ser humano incompleto, lleno de errores. Reconocerlo fue también aceptar una culpa que lo acompañó durante mucho tiempo. Esa confesión no lo hundió, pero sí lo obligó a buscar algo que le ayudara a sostenerse emocionalmente. Porque cargar pérdidas, culpas y silencios al mismo tiempo termina quebrando a cualquiera. Y en ese punto, cuando parecía que todo se venía encima, hubo algo que le impidió soltarse por completo, y de eso trata el siguiente dato. Yo le rogué y le supliqué. Olvida ya ese mal amor. Dato espeluznante número 13. La música como salvavidas, como decía Don Romero, agárrate de lo que sabes. En medio de tantas pérdidas, caídas y cuestionamientos internos, Ernesto Solano admite algo con total honestidad. La música fue su único salvavidas emocional. Sin ella, reconoce que no habría tenido cómo mantenerse a flote. No se trataba de escenarios ni de aplausos. Se trataba de sobrevivir. La música se convirtió en refugio, en espacio seguro, en el único lugar donde podía ordenar lo que sentía sin explicarlo con palabras. Como decía un viejo conocido de la familia, cuando ya no sabes qué hacer, haz lo que sabes. Ernesto se aferró a la música porque era lo único que todavía lo conectaba con algo vivo. Cada letra, cada intento creativo, cada grabación era una forma de no rendirse, de no desaparecer emocionalmente. La música no resolvía todo, pero le daba aire para seguir. Sin embargo, esa misma música también estaba cargada de recuerdos, depresiones y de etapas que dolían demasiado. Y por eso hubo un género al que decidió darle la espalda durante años. Esa decisión no fue casual ni ligera, fue una forma de protección, y ahí entramos en el siguiente dato.
que aunque Machos era en este tiempo el top, pero pues ahí iba a ser un empleado y acá no. Dato espeluznante número 14. Alejarse de la tecnobanda, como decía Doña Chela, si duele no lo toques. Tras salir de Banda Maguey, Ernesto Solano tomó una decisión que muchos no entendieron. Se alejó voluntariamente de la tecnobanda durante casi 7 años. No fue olvido, fue rechazo consciente. No quería saber nada de ese sonido, de ese ambiente ni de todo lo que le recordara una etapa que terminó de manera abrupta y dolorosa. La tecnobanda estaba ligada a recuerdos que todavía no podía procesar. Según Doña Chela, una mujer sabia del barrio, hay cosas que no se tocan mientras siguen doliendo. Ernesto entendió que volver antes de tiempo habría sido abrir heridas que aún no cerraban. Ese distanciamiento fue una pausa necesaria para sanar, para redefinirse y para entender quién era sin esa etiqueta que durante años lo había definido ante el público. Alejarse no significó dejar de crear. Al contrario, lo empujó a explorar otros caminos, otros sonidos, otras formas de expresión que le permitieran seguir avanzando sin cargar el pasado encima. Y esa búsqueda lo llevó a grabar de todo, menos aquello que lo había hecho famoso, y ahí entramos al siguiente dato. Quien te ame día y noche con locura. Dato espeluznante número 15. Grabar de todo, buscarse sin pedir permiso. Durante esos años de distancia, Ernesto se puso a grabar sin miedo y sin etiquetas. Se metió al mariachi, probó fusiones, coqueteó con otros ritmos y se dio el lujo de experimentar. No era berrinche ni ocurrencia, era hambre creativa, de esa que no te deja dormir. Cada proyecto fue una sacudida distinta, una forma de reencontrarse sin copiarse a sí mismo. Quería crear sin cargar expectativas ajenas, sin repetir la fórmula cómoda que otros querían volver a servirle como recalentado. Como decía su tío Lalo, el que pensaba con cabeza fría y pasos largos, a veces hay que darle la vuelta al cerro para llegar al mismo pueblo. Ernesto parecía rodear el camino, pero avanzaba firme, a su ritmo y sin pedir aplausos. Muchos no entendieron esos movimientos, hubo quien dijo que andaba perdido y quien juró que se estaba yendo demasiado lejos. Pero él sabía que ese rodeo lo estaba puliendo, porque cuando el público insiste y no suelta, el pasado termina tocando la puerta, y ahí es donde la historia vuelve a girar. Que me hablan de pies para darme la queja. Dato espeluznante número 16. Regresar por presión del público, como decía Doña Lupe, cuando la gente llama no es por nada. El regreso de Ernesto Solano a la tecnobanda no nació de una nostalgia personal ni de una añoranza por el pasado. Él mismo lo aclara, fue la insistencia constante del público la que terminó empujándolo a mirar de nuevo hacia ese sonido que había decidido dejar atrás. Durante años la pregunta se repetía en cada encuentro, en cada saludo, en cada comentario, cuando vuelves, cuando cantas eso otra vez.